Hay un disco que se llama, ¿cómo que se titula el disco? Ay, no lo puedo sacar porque lo tengo aquí pillado, la jefatura usando palabras. Pero un disco que sacaron, Lamento Boricano, ¿qué se titula? Sí, Lamento Boricano. Son 2 volúmenes, sí. Lo pueden conseguir, se compran en Amazon. Y tiene todas estas grabaciones antiguas. Y tiene unas notas muy buenas escritas por don Cristóbal Díaz Ayala, que es un historiador de la música y especialmente colecciona discografía. Él hizo muchos trabajos sobre eso. Pero entonces, otra cosa que le llama la atención era, aparte de las que ya hemos dicho, no olviden la instrumentación. Miren qué instrumentación más flexible. Primero, que vamos a hablar un poquito más ahorita, si nos da el tiempo, cómo el ritmo de los panderos ha ido cambiando y evolucionando. En esas grabaciones tú notas que usaban una sola pandereta en muchas ocasiones, con un ritmo mucho más sencillo. No quiero decir sencillo porque siempre generalmente estamos en los beats o lo que sea, pero es más simple que lo que se hace ahora. Menos relleno, menos daba más espacio, tenía más vacíos. Que eso corresponde también a la orquestación de las músicas populares. Los cubanos también, cuando comenzaron a tocar sones y guarachas, utilizaban una sola tumbadora. Eso era lo que se utilizaba. Y poco a poco fueron aumentando las tumbadoras, eventualmente se quedaron toques, pero son las que conocemos hoy en día, que se utilizan en la gran mayoría de las orquestas. En la plena se utilizaba principalmente un solo tambor, una sola pandereta. Y esa pandereta lo que hacía, no llevaba el ritmo que conocemos hoy en día, sino que era un ritmo bastante libre, era como utilizar solamente el requinto, ¿verdad? Pero llevando un patrón con cierta improvisación dentro de ese patrón. Ahorita yo voy a tratar de hacer algo parecido para que ustedes vean, no soy el mejor panderetero, pero por lo menos podemos llevar ese ritmo como se hacía anteriormente para que ustedes puedan escucharlo. Y entonces, pero vieron que usan sinfonía o clarinete, guitarra, cuatro, o sea, salud, mucha flexibilidad y le echaban mano a lo que fuera. Eso son características de la plena. No sé si ustedes mencionan algo de esto va a ser rapidito porque esto es un asunto más, como digo, una discusión más académica y más discursiva, pero a raíz de tanta efervescencia sobre la plena. O sea, se está escuchando tanto, se está grabando tanto. Y en Puerto Rico la clase letrada siempre tenía una gran preocupación por estos sonidos que aludían hasta cierto punto a las poblaciones afrodescendientes. Al aludir a ellos por medio de su sonoridad, pues les preocupaba, especialmente en este periodo, donde hay un buen cuestionamiento de quiénes somos los puertorriqueños, quiénes somos nosotros, cómo nosotros se cayó el taco, cómo nosotros sonamos, ¿verdad? Cómo nosotros representamos y nos manifestamos sonoramente. Pues para muchos letrados, esa manifestación debería aplacar hasta cierto punto el sonido atado a la afrodescendencia. Tomás Blanco, en 1935, en la revista del Ateneo, en el primer número de la revista del Ateneo, escribe El Elogio de la Plena. Tomás Blanco está en 50 en España y escribe y dice, él juega un poco con el asunto. El punto principal de Tomás Blanco no era la música en sí, sino discutir los asuntos de raza que se estaban dando en ese periodo, diciendo que la plena era una representación de nuestro mestizaje, de que nosotros éramos un pueblo mestizo, la gran triada que he hablado anteriormente de el blanco, el negro y las poblaciones indígenas, pero sobre todo partiendo de la premisa de que es una conjunción armoniosa de la puertorriqueñidad, para aplacar sobre todo esa sonoridad afrodescendiente. Y bueno, hubo una gran discusión con otros letrados como Antonio C. Pedreira, Emilio Vilaval, María Gadilla, que discutían quién éramos nosotros y cómo debíamos sonar ante el mundo y ante nosotros mismos. Él fue una voz un poco disidente, igual que Luis Páez Matos en 1930, donde afirmaba, sí, nosotros tenemos un componente importante de afrodescendencia en nuestra puertorriqueñidad, pero sigue siendo un componente menor, y realmente nosotros tenemos más de la península ibérica que de afrodescendientes, a diferencia quizás de Antonio C. Pedreira y otros que decían nosotros somos blancos. Sí. Eso es lo que nos enseñaban en la escuela. Es lo que nos enseñaban en la escuela.
Bueno, algunas características de la plena, rapidito, carácter itinerante y portátil, que ya hemos hablado de eso, o sea que es algo fácil de cargar de un lado a otro y quizás explica en parte cómo se regó tan rápido por Puerto Rico. Un conjunto de melodías que se repiten y usan con letras distintas. La plena no es solo eso, pero hay un conjunto bastante relativamente pequeño de melodías que uno le puede cambiar la letra en el momento, porque lo importante no es tanto ser un virtuoso con la melodía, sino lo que yo voy a decir. Y yo puedo decir cortaron Elena, coger la misma melodía y cortaron Elena y meterle otra letra y cantarla, y nadie me va a estar criticando porque estoy playando cortaron Elena. No pasa nada, porque el objetivo de la plena en muchos casos es qué es lo que yo voy a decir en el momento, qué es lo que yo voy a decir con esta canción. Claro, hay montones de compositores bien virtuosos y gente que ha compuesto melodías distintas, pero tiene esa característica, y eso también la comparte con otras músicas afrodescendientes del Caribe, como el calipso. En el calipso, por ejemplo, también hay ciertos conjuntos de melodías que se repiten con distintas letras. Lo mismo pasa con el son, lo mismo pasa con la rumba. Gran parte, muchas de las canciones que se hacían en la plena, porque teníamos las grabaciones se pensaban, se organizaban, todo ese tipo de cosas, pero existían, vamos a ponerle que esto aquí fuera un negocio y aquí había música y había un repertorio, pero pasaba algo y se cayó fulano y bueno, vamos a hacer algo a fulano que se cayó y hacemos una prueba sobre fulano, o está pasando algo en el pueblo, un chisme. Por eso es que Ramón López le habla sobre el bembeteo, en sentido de que no es un periódico, porque el bembeteo, el chisme, va cambiando a través, ¿verdad? Como va pasando de persona a persona y va transformándose. Y él decía, bueno, pues no es únicamente el asunto de que habla de algo en específico, sino que es la transformación de lo que sucedió en otra cosa. Entonces, por lo tanto, como había muchos prenderos que simplemente repetían las mismas melodías y le cambiaban la letra. Bueno, y tenemos testimonio del mismo Efraín Ramón Rivera, su padre, Ramón Rivera Alers, que era famoso de los juegos de pelota de los indios de Mayagüez. Están improvisando plenas en el mismo durante el juego, describiendo lo que pasaba, y lo hemos visto. Yo, que era hace tiempo que no voy, pero yo era tan fanático de ir a los juegos de los Leones del Ponce de béisbol. También venían, ¿te acuerdas de la Sonora del Bacalao que venía de Mayagüez? Tenían que ver como 12 panderetas que tocaban ahí, y así distinto. Bueno, anyway, la hibridez que ya hablamos, de que como es una música que tiene parecidos con la guaracha en ese carácter que puede hacer cuentos con relativa facilidad, y una gran flexibilidad para interaccionar con otros géneros como seises, aguinaldos, como ya les expliqué antes, y fácil